You hold my heart in place. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tisú presentan la serie Feliz para siempre de hoy, segunda parte. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tutoría Tisú presentan la serie Feliz para siempre en su segmento Escuela Sabática Regular para Adultos, bajo el título Luz desde el Santuario. Analicemos las citas que le hemos proporcionado, profe, para esta lección. Hola. Veo que estás estudiando una lección muy interesante. Aquí te proporciono un breve resumen de las citas bíblicas que mencionaste. Éxodo 25, 8, 9, 40. Dios le pide a Moisés que los israelitas construyan un santuario para él. Este santuario debe ser construido exactamente según el diseño que Dios le muestra a Moisés. Hebreos 8, 1, 6. Este pasaje habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote, quien se sienta a la diestra del trono de la majestad en el cielo y sirve en el verdadero santuario que el Señor, no el hombre, estableció. Levítico 4 y 21, 29, 34. Aquí se describen los rituales del día de la expiación, que incluyen la confesión de todos los pecados e iniquidades de los israelitas sobre un macho cabrío, el chivo expiatorio, que luego se libera en el desierto. Levítico 23, 26, 32. Este pasaje también se refiere al día de la expiación, un día de reposo y humillación personal, y establece que es un estatuto perpetuo. Hebreos 9, 23, 28. Este pasaje explica que era necesario que los patrones de las cosas en los cielos fueran purificados con sacrificios, pero las cosas celestiales mismas requerían un sacrificio mejor que estos. Daniel 7, 9, 10. Daniel tiene una visión de Dios, el anciano de días, en su trono, rodeado de miles de servidores, donde se abren los libros para el juicio. Mateo 25, 1, 13. Esta es la parábola de las 10 vírgenes, que destaca la importancia de estar preparados para la venida del reino de los cielos. Apocalipsis 11 y 19. Este versículo describe una visión del templo de Dios en el cielo abierto, revelando el arca de su pacto. Estos versículos juntos parecen enfocarse en la santidad de Dios, la importancia del sacrificio y la expiación, la necesidad de preparación y vigilancia para el reino de Dios, y la revelación de la gloria de Dios en el cielo. Espero que esto te ayude en tu estudio. Si tienes alguna pregunta o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Por supuesto. Basándonos en los versículos que hemos analizado, podemos concluir que Dios desea habitar entre su pueblo y ha provisto un medio para ello a través del santuario, Éxodo 25, 8, 9, 40. Jesús, nuestro sumo sacerdote, sirve en el verdadero santuario en el cielo, no hecho por manos humanas, Hebreos 8, 1, 2. El día de la expiación, descrito en Levítico 16, es un tiempo de juicio y purificación. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 nos recuerda la importancia de estar preparados para la venida del reino de los cielos. Finalmente, Apocalipsis 11 y 19 nos da una visión del templo de Dios en el cielo, revelando el arca de su pacto. Estos versículos juntos nos recuerdan la santidad de Dios, la importancia del sacrificio y la expiación, y la necesidad de preparación y vigilancia para el reino de Dios. También nos dan una visión de la gloria de Dios en el cielo. Espero que esta conclusión te ayude a entender mejor la lección de hoy. Si tienes alguna pregunta o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Gracias por compartir esta información. Aquí está mi análisis del cuadro y la información proporcionada. El cuadro presenta un paralelismo entre los capítulos 7 y 8 del libro de Daniel. Ambos capítulos describen diferentes imperios que han gobernado a lo largo de la historia, desde Babilonia hasta Roma. Sin embargo, el enfoque principal de ambos capítulos es lo que sucede después de estos imperios. En Daniel 7, después de la descripción de Roma, se menciona un juicio en el cielo. En Daniel 8, después de Roma, se habla de la purificación del santuario. Estos dos eventos están intrínsecamente relacionados. El juicio en el cielo es una referencia al juicio investigador, un proceso mediante el cual Dios juzga a los muertos y luego a los vivos. La purificación del santuario se refiere a la obra de Cristo en el santuario celestial, donde Él intercede por la humanidad. La profecía de los 2300 días en Daniel 8 y 14 no se refería a la segunda venida de Jesús, sino a esta obra de purificación del santuario celestial.
Este entendimiento fue alcanzado por algunos milleritas después del chasco del 22 de octubre de 1844. La purificación del santuario celestial es vista como el cumplimiento de la purificación del santuario terrenal, como se enseña en Levítico. Esto subraya la importancia del ministerio de Cristo en el santuario celestial, que es el tema de estudio de esta semana. Espero que este análisis te ayude en tu estudio. Así hemos llegado al final del estudio de la lección de escuela sabática para este día. Vamos ahora con la oración final. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor le damos por regalarnos la información registrada en el tema de la lección de escuela sabática para este día. Que podamos, oh Señor, poner mucha atención en cuanto al estudio de la purificación del santuario, que inició el 22 de octubre de 1844. Ayúdanos, oh Dios, a entender y comprender de qué se trata el juicio previo. En Jesús. Amén. Así hemos terminado el segmento La Escuela Sabática Regular y la invitación es para que se queden con nosotros, que ya viene nuestro sexto segmento, el análisis de las notas de Elena G. de White sobre esta lección. Ya regreso. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISUM presentan la serie Feliz para Siempre en el segmento Notas del Espíritu de Profecía. Escuchemos. Y esta es la primera de 3 notas que tenemos para hoy, tomada del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 60. Vamos a extraer las lecciones y aplicaciones previo a un pequeño resumen de estos 2 párrafos. Gracias por compartir esta nota del Espíritu de Profecía. Aquí está mi resumen y las lecciones que podemos extraer de estos 2 párrafos. Resumen. El pasaje habla de cómo el señor Miller y sus seguidores inicialmente interpretaron erróneamente la profecía de Daniel 8 y 14, creyendo que se refería a la purificación de la tierra por fuego en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, después de un periodo de duda e incertidumbre, llegaron a entender que la profecía en realidad se refería a la obra final de Cristo, nuestro sumo sacerdote, en el cielo. Esta obra incluye la conclusión de la expiación y la preparación del pueblo para soportar el día de su venida. Lecciones y aplicaciones. Revisión y corrección de entendimientos. El pasaje muestra la importancia de revisar y corregir nuestros entendimientos, especialmente en lo que respecta a las interpretaciones de las Escrituras. Aunque inicialmente se equivocaron en su interpretación, Miller y sus seguidores estuvieron dispuestos a revisar y corregir su entendimiento. La importancia de la oración y el estudio. La corrección de su error no vino de la nada, sino que fue el resultado de la oración y el estudio cuidadoso de las Escrituras. Esto subraya la importancia de la oración y el estudio en nuestro camino hacia el entendimiento espiritual. La obra de Cristo en el cielo. La correcta interpretación de la profecía pone de relieve la obra de Cristo en el cielo, como nuestro sumo sacerdote. Esta obra es crucial para nuestra salvación y preparación para su segunda venida. Espero que esto te ayude en tu estudio. Si tienes alguna pregunta o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Claro que sí, profe. La segunda nota, profe, viene tomada de una matutina, La fe por la cual vivo, 18 de julio. La página 207. Analicemos esta nota previo, por supuesto, a un pequeño resumen. Gracias por compartir esta segunda nota. Aquí está mi resumen y análisis. Resumen. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la obra continua de Jesús en el santuario celestial. No está solo, sino rodeado de innumerables ángeles santos que esperan sus órdenes. Jesús les ordena trabajar en favor del creyente más débil que confía en Dios. Esta ayuda está disponible para todos, independientemente de su estatus o riqueza. Además, se nos recuerda que si llevamos el yugo de Cristo y cargamos con su carga, estaremos haciendo una obra que es similar en carácter a la de Jesús, nuestra cabeza viviente. Análisis y lecciones. La obra continua de Jesús. Este pasaje destaca la obra continua de Jesús en el santuario celestial.
Aunque no podemos verlo, Jesús está activamente trabajando en nuestro favor. La igualdad en el reino de Dios. No importa quiénes somos, cuán débiles o fuertes, ricos o pobres, la ayuda de Jesús está disponible para todos nosotros. Esto subraya la igualdad en el reino de Dios. Nuestra participación en la obra de Cristo. Si estamos dispuestos a llevar el yugo de Cristo y cargar con su carga, entonces estamos participando en la obra de Cristo. Esto nos llama a vivir vidas que reflejen el carácter de Jesús. Espero que este análisis te ayude en tu estudio. Si tienes alguna pregunta o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Y cerramos, profe. Vamos a cerrar con la tercera nota. Esta es la tercera nota tomada de Exaltata Jesús, otra matutina, del 11 de noviembre, la página 323. Vamos a analizar esta nota también previo a un resumen. Gracias por compartir esta tercera nota. Aquí está mi resumen y análisis. Resumen. Este pasaje enfatiza la importancia de entender la obra de Cristo en el santuario celestial y el juicio investigador. Cada individuo tiene una responsabilidad personal en este asunto, ya que todos tienen un alma que salvar o perder y una causa pendiente ante el tribunal de Dios. El santuario celestial es el centro de la obra de Cristo en favor de la humanidad, revela el plan de redención y anuncia el triunfo final de la justicia sobre el pecado. Por lo tanto, es crucial que todos investiguen a fondo estos asuntos y estén preparados para explicar la esperanza que tienen. Análisis y lecciones. La importancia del entendimiento personal. Este pasaje subraya la importancia de que cada individuo comprenda por sí mismo la obra de Cristo en el santuario celestial y el juicio investigador. No es suficiente confiar en el entendimiento de otros, cada uno debe buscar y entender estas verdades por sí mismo. La responsabilidad personal. Cada individuo tiene una responsabilidad personal en la salvación de su alma. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios y deben estar preparados para encontrarse cara a cara con el gran juez. El papel central del santuario celestial. El santuario celestial es el centro de la obra de Cristo en favor de la humanidad. Revela el plan de redención y anuncia el triunfo final de la justicia sobre el pecado. La importancia de la preparación. Es crucial que todos estén preparados para explicar la esperanza que tienen. Esto implica una comprensión profunda de las verdades bíblicas y la capacidad de comunicarlas a otros. Espero que este análisis te ayude en tu estudio. Si tienes alguna pregunta o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Por supuesto, aquí está la conclusión basada en las tres notas que hemos analizado. Entendimiento personal y responsabilidad. Cada individuo tiene la responsabilidad de entender la obra de Cristo en el santuario celestial y el juicio investigador. No es suficiente confiar en el entendimiento de otros, cada uno debe buscar y entender estas verdades por sí mismo. La obra continua de Jesús. Jesús está activamente trabajando en nuestro favor en el santuario celestial. Esta obra es crucial para nuestra salvación y preparación para su segunda venida. Igualdad en el reino de Dios. La ayuda de Jesús está disponible para todos, independientemente de su estatus o riqueza. Esto subraya la igualdad en el reino de Dios. Participación en la obra de Cristo. Si estamos dispuestos a llevar el yugo de Cristo y cargar con su carga, entonces estamos participando en la obra de Cristo. Esto nos llama a vivir vidas que reflejen el carácter de Jesús. Ahora, aquí tienes un ejemplo de una oración final para los jóvenes que están comenzando a hablar con Dios. Querido Dios, gracias por tu amor incondicional y por siempre estar a nuestro lado. A medida que comenzamos a hablar contigo, te pedimos que nos guíes y nos ayudes a abrir nuestros corazones a ti. Ayúdanos a entender tu palabra y a aplicarla en nuestras vidas. Queremos aprender más sobre ti y sobre la obra de Cristo en el santuario celestial. Ayúdanos a llevar el yugo de Cristo y a reflejar su carácter en nuestras vidas. Te pedimos que nos des la fuerza para enfrentar los desafíos que se nos presenten y que nos ayudes a crecer en fe y sabiduría. Queremos ser luces en este mundo, reflejando tu amor y bondad a los demás. Gracias por escucharnos, Dios. Sabemos que siempre estás ahí para nosotros, y estamos agradecidos por tu presencia constante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda, hablar con Dios es el arte de abrir el corazón a Él. No hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Lo más importante es ser sincero y hablar desde el corazón. Dios siempre está dispuesto a escuchar. Amén. Así llegamos al final de este segmento en la serie Feliz para Siempre. Notas del Espíritu de Profecía, Elena G. de White. La invitación es para que se queden con nosotros, que ya viene el próximo segmento, que es el fin del mundo, un análisis de
el libro El amor triunfa, del pastor Mark Finley. Ya regreso. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre en el segmento El Fin del Mundo, que es un análisis del libro El Amor Triunfa, escrito por el pastor Mark Finley. Nos encontramos en el capítulo 4, que lleva por título En Defensa de la Verdad, y vamos a analizar la primera parte de este libro, que lleva por título Fieles hasta la muerte. En los 2 días anteriores analizamos la introducción del capítulo 4. Ahora veamos el primer párrafo de esta parte, Fieles hasta la muerte. Dice así: en una carta dirigida a los fieles creyentes de Esmirna, el apóstol Juan anima a la iglesia con estas palabras: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. La persecución que experimentaron estos primeros cristianos ha sido una constante en la historia de la iglesia. Cada vez que el pueblo de Dios permanece fiel a Él, Satanás se enfurece, y lo que sigue muchas veces es la persecución. Análisis, profe. Hola, maestro José. Es un placer ayudarte con el análisis de este pasaje. El pasaje que mencionas es de Apocalipsis 2 y 10, donde el apóstol Juan escribe a la iglesia en Esmirna, una de las 7 iglesias a las que se dirige en el libro de Apocalipsis. En este versículo, Juan transmite un mensaje de Jesús a la iglesia, animándola a permanecer fiel hasta la muerte, prometiendo la corona de la vida como recompensa. Este versículo es particularmente relevante en el contexto de la persecución. Los primeros cristianos, incluyendo a la iglesia en Esmirna, enfrentaron severas persecuciones. Sin embargo, a pesar de las pruebas y tribulaciones, se les insta a permanecer fieles. La fidelidad en medio de la persecución es un tema recurrente en la historia de la iglesia. Cada vez que el pueblo de Dios permanece fiel a Él, a menudo enfrenta la ira de Satanás, que se manifiesta en forma de persecución. Sin embargo, la promesa de la corona de la vida ofrece esperanza y aliento para soportar estas pruebas. En resumen, este pasaje destaca la importancia de la fidelidad en medio de la persecución, prometiendo la recompensa eterna de la corona de la vida a aquellos que permanecen firmes en su fe, incluso hasta la muerte. Espero que esto te ayude en tu estudio. Si tienes alguna pregunta o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. El segundo párrafo en esta sección, Fieles hasta la muerte, dice de la siguiente forma: el periodo más largo de opresión y persecución para el pueblo fiel de Dios fue el de la Edad Media. El profeta Daniel describió un periodo de tiempo de 1260 días proféticos, 1260 años literales, en el que la iglesia medieval haría la guerra y perseguiría al pueblo de Dios, según registra Daniel capítulo 7, versículos 21 y 25. Análisis, profe. Este párrafo se refiere a un periodo de persecución y opresión que el pueblo de Dios experimentó durante la Edad Media. Según la interpretación profética, este periodo duró 1260 años literales, que en la profecía bíblica se representan como 1260 días. El pasaje menciona específicamente Daniel 7 y 21 y 25. En estos versículos, el profeta Daniel describe una bestia, o reino, que hace guerra contra los santos y los vence. Este periodo de persecución dura tiempos y medio tiempo, que se interpreta como 1260 años literales. La iglesia medieval mencionada en el párrafo probablemente se refiere a la iglesia establecida durante la Edad Media que, según la interpretación profética, persiguió al pueblo de Dios durante este periodo de 1260 años. En resumen, este párrafo destaca un periodo de intensa persecución para el pueblo de Dios, como se predijo en las profecías de Daniel. A pesar de las pruebas y tribulaciones, se les insta a permanecer fieles. Espero que esto te ayude en tu estudio. Si tienes alguna pregunta o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar.
El párrafo continúa diciendo, al describir este mismo periodo de tiempo, el apóstol Juan vio en visión profética una época en la que la iglesia de Dios se vería obligada a huir al desierto, donde sería sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. El versículo 6 del mismo capítulo añade que la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios. El pueblo de Dios fue alimentado en el desierto. Su palabra los fortaleció y sostuvo. En su hora más oscura encontraron un lugar preparado para ellos por Dios. En tiempos de gran tribulación, el amor y el cuidado de Dios son un refugio para su pueblo, según Salmo 46, versículo 21. ¿Comentario, profe? Al describir este mismo periodo de tiempo, el apóstol Juan vio en visión profética una época en la que la iglesia de Dios se vería obligada a huir al desierto, donde sería sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. El versículo 6 del mismo capítulo añade que la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios. El pueblo de Dios fue alimentado en el desierto. Su palabra lo fortaleció y sostuvo. En su hora más oscura encontraron un lugar preparado para ellos por Dios. En tiempos de gran tribulación, el amor y el cuidado de Dios son un refugio para su pueblo. Salmo 46, versículo 91. Comentarios de esta segunda y última parte de este párrafo, profe. Este párrafo se refiere a la visión profética del apóstol Juan, como se registra en Apocalipsis 12 y 14 y 12, 6. En esta visión, la Iglesia de Dios, simbolizada como una mujer, se ve obligada a huir al desierto durante un periodo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que se interpreta comúnmente como un periodo de persecución de 1260 años. En el versículo 6, se añade que la mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para ella. Esto sugiere que, a pesar de la persecución y las pruebas, Dios cuidó de su pueblo, proporcionándoles refugio y sustento en su hora más oscura. El pasaje también menciona el Salmo 46, aunque parece haber un error en la referencia al versículo, ya que el Salmo 46 solo tiene 11 versículos. Sin embargo, el Salmo 46 en su totalidad es un canto de confianza en Dios como nuestro refugio y fortaleza. En resumen, estos pasajes bíblicos destacan la protección y el cuidado de Dios por su pueblo, incluso en tiempos de gran tribulación y persecución. A pesar de las pruebas, Dios prepara un lugar para su pueblo y los sostiene con su palabra. Esta es una poderosa afirmación de la fidelidad de Dios y su amor inquebrantable por su pueblo. Espero que esto te ayude en tu estudio. Si tienes alguna pregunta o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Definitivamente que sí, tenemos un error. Sí, correcto, tenemos un error. En realidad nos estamos refiriendo al Salmo 46, versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gracias por la corrección. El Salmo 46, 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este versículo es un poderoso recordatorio de que Dios está siempre con nosotros, proporcionándonos refugio y fortaleza en todas las circunstancias. Es una afirmación de la presencia constante y protectora de Dios en nuestras vidas. Espero que esto te ayude en tu estudio. Si tienes alguna pregunta o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Así llegamos, profe, al final de este análisis. Vamos ahora con la conclusión y la oración final
para los jóvenes que están aprendiendo a orar, recordándoles que orar es el arte de abrirle el corazón a Dios. Por supuesto, aquí está la conclusión basada en los pasajes que hemos analizado. Entendimiento personal y responsabilidad. Cada individuo tiene la responsabilidad de entender la obra de Cristo en el santuario celestial y el juicio investigador. No es suficiente confiar en el entendimiento de otros, cada uno debe buscar y entender estas verdades por sí mismo. La obra continua de Jesús. Jesús está activamente trabajando en nuestro favor en el santuario celestial. Esta obra es crucial para nuestra salvación y preparación para su segunda venida. Igualdad en el reino de Dios. La ayuda de Jesús está disponible para todos, independientemente de su estatus o riqueza. Esto subraya la igualdad en el reino de Dios. Participación en la obra de Cristo. Si estamos dispuestos a llevar el yugo de Cristo y cargar con su carga, entonces estamos participando en la obra de Cristo. Esto nos llama a vivir vidas que reflejen el carácter de Jesús. Ahora, aquí tienes un ejemplo de una oración final para los jóvenes que están comenzando a hablar con Dios. Querido Dios, gracias por tu amor incondicional y por siempre estar a nuestro lado. A medida que comenzamos a hablar contigo, te pedimos que nos guíes y nos ayudes a abrir nuestros corazones a ti. Ayúdanos a entender tu palabra y a aplicarla en nuestras vidas. Queremos aprender más sobre ti y sobre la obra de Cristo en el santuario celestial. Ayúdanos a llevar el yugo de Cristo y a reflejar su carácter en nuestras vidas. Te pedimos que nos des la fuerza para enfrentar los desafíos que se nos presenten y que nos ayudes a crecer en fe y sabiduría. Queremos ser luces en este mundo, reflejando tu amor y bondad a los demás. Gracias por escucharnos, Dios. Sabemos que siempre estás ahí para nosotros, y estamos agradecidos por tu presencia constante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda, hablar con Dios es el arte de abrir el corazón a Él. No hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Lo más importante es ser sincero y hablar desde el corazón. Dios siempre está dispuesto a escuchar. Gracias, profe. Así llegamos al final de este segmento, El fin del mundo, en la serie Feliz para siempre. Un análisis del libro El amor triunfa, escrito por el pastor Mark Finley. A continuación, tendremos la reflexión de hoy. Reflejemos a Jesús. Ya regreso.